Buenas tardes. Yo soy Paula Mus, investigadora en arte virreinal, profesora del Seminario Taller de Escultura Policromada y del Seminario Taller de Restauración en Pintura de Caballete de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía de Lina, en CRIM, y parte del Seminario de Escultura Virreinal, del que forma parte este ciclo. Agradezco antes de empezar a la maestra Mercedes Murguía Meca, coordinadora del Seminario de Escultura Virreinal y actual titular del Seminario Taller de Restauración en Escultura Policromada, por la invitación, por su amabilidad y por su paciencia. A los doctores Pablo Amador y Patricia Díaz, quienes me invitaron a participar en el Seminario de Escultura Virreinal. A los ponentes de este canal, en particular a los de este ciclo. El doctor Pablo Amador, Eva Villanueva, Katia Perdigón e Hilda Calzada, Rosa García Sauri y la propia Mercedes Murguía. Ulteriormente también agradezco a las maestras Yolanda Madrid y Fanny Uniquel, quienes me invitaron a participar en los 2 talleres de restauración de la INCRIM, de los que aún sigo siendo asesor, y a mis compañeros del Seminario de Escultura Virreinal, de los que siempre aprendo. Para empezar esta comunicación, mirar desde dentro, quiero llamar la atención de 3 momentos de mi experiencia personal y académica, que me darán oportunidad a pensar en las relaciones entre la restauración y la historia del arte, o quizá entre la historia del arte y la restauración, pues al ser yo historiadora del arte, parto de esta disciplina. Mis 3 relatos tienen la apariencia de anécdotas, pero estas, miradas profundamente desde dentro, son significativas de estas relaciones, o quizá de las relaciones humanas, académicas y pedagógicas que se generan en torno a los vínculos y distancias disciplinares, como espero que quedará claro adelante. 1. Mientras estudié historia del arte y más tarde, cuando trabajaba solo con historiadores del arte, desconocía en gran medida el impacto que tiene la restauración en la apreciación estética, histórica y artística. Aunque agradezco que eso ahora está cambiando para historiadores del arte jóvenes, me es imposible calibrar el impacto de dicha mutación. Para muchos historiadores del arte mexicanos, las cosas se debieron parecerse a mi experiencia. En primer semestre de la licenciatura de Historia del Arte, tuve una clase en la que 2 restauradores nos enseñaron ciertos aspectos de los materiales y las técnicas de creación. Aunque lo aprendido fue importante, esa clase desapareció de la currícula en la siguiente reforma del programa, y tengo entendido que no ha vuelto. En ninguna otra asignatura volvimos a tocar profundamente la restauración, a excepción de casos de intervenciones polémicas o espectaculares. Así que puedo afirmar que en mi educación como historiadora del arte en México, lo común fue que hubiera una especie de silencio acerca de la disciplina de la restauración. Y más sorprendente aún es pensar que los aspectos materiales de la creación no siempre eran tratados ni considerados con gran profundidad. Digamos que había una desvinculación entre consideraciones sobre la materialidad, los procesos creativos, la restauración y la historia del arte. De esa separación hablaré de nuevo adelante. Antes de seguir, quiero aclarar a qué me referí antes al decir que los historiadores no siempre calibramos el impacto de la restauración en la apreciación de las obras. No, no somos ciegos, vemos muchas cosas, pero en innumerables ocasiones carecemos de claves para entender todo lo que vemos. Aunque como dije, creo que esto está cambiando, por lo menos en México, esa ha sido mi experiencia. Me ha tocado escuchar a historiadores del arte e historiadores decir cosas como, qué feo le quedó ese angelito al pintor, cuando en realidad está viendo una reintegración cromática realizada con rigatino, quizá no muy afortunada. Es decir, no siempre nos enseñan de manera sistemática a entender desde la historia del arte las convenciones de notación de la intervención ni la dimensión material de las obras. Así que cuando llegué a trabajar a la ENCRIM, muchos aspectos fueron nuevos para mí, aunque había tenido yo una inclinación natural al estudio y comprensión de los mismos. 2. Esta disparidad no es paralela. Los restauradores suelen tener más contacto con la historia.
En otros países incluso la historia del arte es fundamental y parte de la currícula de sus estudios, lo que no ocurre como tal en muchos ámbitos mexicanos. En la INCRIM, en particular, la relación entre la historia del arte y la restauración ha pasado por distintas etapas, no siempre suaves. Por aludir al título de este ciclo de conferencias, no siempre son recíprocas. Aunque no puedo afirmarlo de ciencia cierta, tengo la impresión de que en el medio mexicano hay más restauradores que hacen estudios de historia del arte o de historia que historiadores del arte que se enfocan a la restauración, aunque por supuesto hay interesantes excepciones. En todo caso, paso a mi anécdota. Cuando entré a trabajar en la escuela, en una de las primeras juntas del área de historia en la que participé, se me advirtió que ahí importaban más la historia y la antropología que el arte, y que por lo tanto se esperaba de mí que hablara de procesos históricos y económicos, y no de estilos artísticos. Es fácil vislumbrar aquí una separación disciplinar. Me refiero a la distancia que existe entre la idea de la historia del arte como una disciplina formalista y preocupada por algo ajeno a lo social, económico o cultural, y la historia del arte como una disciplina con raíces en la antropología, la filosofía y la historia social. Volveré, más pronto que tarde, a la historia del arte y la concepción que de ella se tienen en ciertos ámbitos. 3. Mi tercera anécdota tiene tres partes y se centra ya en mi participación en los estudios de escultura virreinal. Quizá algunos de ustedes sepan que el cuerpo más amplio de mi trabajo de investigación tiene que ver con pintura del mismo periodo. La realidad es que llevo muchos años como docente de arte virreinal en general y que me ha interesado temas que tocan varias artes. Sin embargo, la primera vez que participé como ponente en uno de los coloquios del Seminario de Escultura Virreinal, una colega me preguntó un poco sorprendida: ¿y ahora ya también hablas de escultura? Paradójicamente, su pregunta y el sentimiento que desencadenó me parecieron al mismo tiempo lógicos y extraños. Cuando estaba reflexionando sobre ello, sintiéndome una persona un poco ajena, casi como si no terminara de encajar, recordé que la primera vez que pensé algo así, me lo dije yo misma. Recuerdo el preciso momento en que me invitaron a participar como asesora del seminario taller de restauración de escultura policromada. Creo que sonreí y agradecí, pero inmediatamente le pregunté a la maestra Fanny Uniquel, en ese momento titular del taller, si estaba consciente de que yo había investigado más sobre pintura que sobre escultura. Por último, cuando me invitaron a sumarme al seminario de escultura virreinal, aún sentí la necesidad de decir explícitamente que entraba a un campo menos explorado para mí. Agradezco infinitamente a ambos espacios académicos por no hacerme sentir como extranjera, acogerme como suya y permitirme aprender a su lado. El asunto significativo de estas anécdotas sobre las áreas de estudio es que otra vez cimentan una separación, en este caso del conocimiento sobre la escultura. Aclaro desde ya que la especialización o incluso una hiperespecialización ha producido algunos de los estudios más importantes de la escultura virreinal. Los estudiosos profundamente comprometidos con temas de escultura, especializados al máximo, son, en mi opinión, los que mayormente han hecho avanzar el conocimiento de la escultura novohispana. Quisiera recordar que la escultura novohispana era considerada, en palabras de los mismos fundadores de la historia del arte en este país, la tercera rama y menos avanzada del arte virreinal. Sin embargo, también creo que nunca debemos olvidar algo a lo que volveré después. La pintura y la escultura novohispanas estaban absolutamente ligadas en origen. En su factura, la relación entre los talleres artísticos de los entalladores y los pintores era fundamental. Eran los pintores los que realizaban la policromía de la escultura en muchos casos, y la pintura y la escultura compartían también espacios, tanto en retablos como en los templos. Los usuarios o feligreses eran los mismos, y los clientes, aquellos que pagaban por su creación, también eran las mismas personas.
Como señaló la maestra Murguía en su participación en el primer ciclo de estas charlas al hablar de los retablos de Tepozotlán, hechos por Higinio de Chávez y Miguel Cabrera, los pintores y entalladores trabajaron juntos y con los mismos objetivos. Algo similar podemos desprender de la charla del doctor Lorenzo Alonso de la Sierra, que nos cuenta sobre las fuentes pictóricas y grabadas que la escultora Luisa Roldán utilizaba como inspiración en su creación. Si bien esta relación entre escultores y pintores todavía debe ser estudiada profundamente para comprenderla en distintos momentos históricos y circunstancias concretas, no puede ni debe ser soslayada. Debemos recordar siempre que las condiciones sociales eran compartidas. Con estas tres ideas de separación, o por lo menos de alejamiento entre la historia del arte y la restauración, quiero remitirme ahora al título de esta conferencia. Parte de ella fue presentada hace casi un año en la Universidad Complutense de Madrid para estudiantes de Historia del Arte Hispanoamericano en la clase de la doctora Luisa Elena Alcalá, a quien agradezco su invitación. En esa ocasión presenté una versión más ligada a los aprendizajes que nos puede dejar la labor de la restauración a los historiadores del arte. Si bien también hablaré de estos ahora, para esta comunicación he reformulado todo el contenido, centrándome más profundamente en el tema de las relaciones entre las disciplinas. Trazos de historia. En este tipo de participaciones académicas tengo la tendencia a volver la mirada a las preguntas básicas o fundamentales para centrarme en aspectos que podrían haber sido pasados por alto, quizá por obvios. En este caso quiero recordar un par de ideas sobre la disciplina de la historia del arte. Aunque no es un espacio para hablar a detalle de las corrientes de la historia del arte, me parece importante dar algunos trazos sobre su desarrollo, tratando de no perder de vista las relaciones entre la historia del arte y la restauración, y la historia del arte y la materialidad de las obras. Antes de comenzar, también me parece necesario enfatizar que, en mi opinión, es difícil hablar de una historia del arte en singular, pues en realidad las distintas propuestas varían en sus métodos, principios y objetivos. Sin embargo, llamaré, a falta de un término adecuado, historia del arte tradicional, así con comillas, a una que se preocupa fundamentalmente de estudiar al arte en su dimensión estética para adscribirla a una línea del tiempo o cronología. En este sentido, antes de seguir, conviene dirigirme a una crítica muy importante que se ha hecho a la historia tradicional y que nace de los estudios visuales que se oponen a la historia del arte, en varios sentidos. Como Keith Moxley señaló, citando también a Mitchell, la historia del arte generó parámetros de cotejo, desarrollo, florecimiento y cambio con base en los artistas y obras de arte excepcionales en sus momentos históricos. Para entender el Renacimiento, estudiamos las mejores obras de Miguel Ángel y Rafael. Sus obras excepcionales son las que caracterizan el alto Renacimiento florentino y romano, y con esas obras la historia del arte mide a todos los demás artistas de su época. La excepción se vuelve la norma, el baremo. ¿Qué pasa entonces con todos los demás artistas que no son considerados excepcionales? ¿Con todas las obras de arte que no siguieron esos parámetros? Claro, como la escultura virreinal. Sobra decir que esta historia del arte es eurocéntrica y excluyente. Y en efecto, esta reducción de la disciplina es la base, no sé si conscientemente, de las críticas a la historia del arte como elitista y poco adecuada para estudiar las obras que de entrada no compartieron, por su origen y sus objetivos, los parámetros establecidos del arte italiano. Por supuesto, como decía, aquí estaría el arte virreinal. Sin embargo, como Elena Alcalá ha señalado en varias ocasiones, justamente las condiciones diferenciadas de la producción del arte en América, ella se refiere en particular a los virreinatos americanos, ha generado propuestas metodológicas de la historia del arte originales y propias que, en mi opinión, ya no deben considerarse tradicionales en el sentido que antes señalé. Para estas, se han tenido que cuestionar o construir nuevos parámetros, tomando en cuenta muchos aspectos formales, materiales, sociales y antropológicos, como mencionaré adelante con ejemplos. Antes de pasar a ellos, volveré al origen de la historia del arte de manera sintética y simplificada. La primera historia del arte, no es un secreto, empezó siendo hecha por artistas, que además fueron en muchos casos los primeros restauradores
de obras de otros artistas, así como los conservadores de colecciones y cámaras de maravilla. Aunque existen variantes interpretativas según quien cuenta la historia, es casi siempre aceptado que fue en el siglo XVIII cuando la historia del arte empezó a surgir como una actividad separada de los artistas. Si la primera historia del arte la hicieron los mismos creadores para que se recordaran sus nombres, fue entonces una historia biográfica. Y ligada a esta se construyó también una historia documental del arte. Con las academias reales se crearon los discursos sobre las artes por personas que no eran artistas. Nació la crítica, y luego se dio la necesidad de dotar a esta crítica de fundamentos teóricos, históricos y filosóficos. Cuando la historia del arte se empezó a estudiar como carrera universitaria, los departamentos de humanidades se alejaron de los talleres de creación y se acercaron a las bibliotecas. Por supuesto, mi único afán con estos trazos sintéticos es señalar que en la conformación académica de la historia del arte se dio una separación entre quién hacía y conservaba las obras y quién las estudiaba o interpretaba. La historia del arte académica tendió a nuevas corrientes, una de ellas conocida como formalismo. Creo que esta es particularmente mal juzgada porque la difusión de las variantes del formalismo suele quitarle la complejidad, dejando solo una parte superficial a su indagación. Como su nombre lo dice, se trata de rescatar las formas del arte e interpretarlas como evocaciones de un momento peculiar. A esto suele llamarse el estilo, pues en una época determinada surge una tendencia plástica generalizada hacia la creación de obras. Sin embargo, los historiadores del arte que practicaron esta mirada tenían preguntas sumamente complejas de origen. ¿Qué hace que los artistas tiendan a soluciones plásticas compartidas? ¿En qué consiste el impulso creador y la función de la innovación en él? ¿Qué hace que existen pulsiones emotivas y empíricas que permiten englobar artistas en tendencias similares? A estos autores, Michel Podrot les ha llamado historiadores del arte críticos. Su trabajo muchas veces sirvió, desproveyéndolo de la parte más compleja, para la creación de teorías de estilo y aún más mecánica a veces para la clasificación estilística. A estas corrientes inmediatamente se opusieron otras o la complementaron. Los historiadores del arte buscaron la comprensión de las obras en los entramados sociales y culturales. Ligaron estos movimientos a concepciones religiosas, a condiciones de producción, a prácticas culturales. Es importante estar consciente, por lo tanto, de que las historias del arte, desde su origen, tuvieron bases filosóficas, estéticas, psicológicas, antropológicas y sociales. Es importante decir que la historia del arte profesional, desde hace varias décadas, si no es que más tiempo, hunde sus raíces, y perdón por la reiteración, en las historias sociales, culturales y antropológicas. Por otro lado, las condiciones peculiares del arte virreinal harían imposible seguir al pie de la letra una historia biográfica y o documental como puede hacerse en muchos casos para el arte europeo. En el caso de la escultura es aún más. Es verdad que las cuestiones formales son importantes, pues implican preguntas profundas. También lo es que los estilos pueden ayudar a comprender las obras al colocarlas en su panorama concreto. Pero creo que nadie debería confundir esos anclajes con los objetivos de la historia del arte. Los historiadores no solemos poner la clasificación como finalidad. Como les contaba al inicio, algunos prejuicios hacia la historia del arte se basan en la reducción de una idea particular de historia del arte. La escultura novohispana, la historia del arte y la restauración. Es verdad que la historia del arte suele empezar con lo que mira desde fuera, y a partir de esa mirada se compulsan los datos formales, documentales y de las tradiciones plásticas. Esto implica que las obras deben cotejarse con otras, interpretando aquello que comparten con su entorno y que las hace particulares.
Si bien muchos historiadores en nuestro ámbito han tenido la documentación tendido, perdón, a la documentación y esta resulta fundamental para iluminar el origen de las obras, el mero documento no hace la historia del arte, como tampoco la descripción o adscripción estilística. La historia del arte tendría que ser capaz de relacionar la información obtenida con todos estos y otros ámbitos para construir su interpretación en un acto heurístico y fenoménico. Tomar en cuenta la conformación material de las obras me parece fundamental en la interpretación. Los restauradores, muchas veces, miran desde dentro. Bueno, es verdad que también empiezan sus rutas de indagación desde las apariencias de las piezas, pero relacionan esta con la interacción entre la materia y los estratos y las condiciones de uso resguardo. Es decir, tienen necesariamente que ver qué pasa en el interior. Me ocurre normalmente que los primeros días de clase les pido a mis alumnos de restauración que describan las obras que intervendrán. Esto sucede también con los estudiantes de pintura de caballete. Y lo primero que miran son los deterioros. Más de una vez me ha pasado que lo primero que escriben los estudiantes, en vez de decir escultura de San Fulano, es algo como escultura con pérdida de policromía, las lagunas y abrasiones. A la inversa, creo que los historiadores del arte no suelen describir los deterioros de las piezas que observan. Pero volvamos a la dimensión material de las obras. Es impensable que los restauradores no tomen en cuenta la materia. Parten de la comprensión de esta y de las técnicas de factura, efectos en los materiales para poder hacer su trabajo. Si bien es obvio lo que estoy diciendo, no necesariamente es unívoca la manera en la que consideran el alcance de sus intervenciones. La restauración profesional se conforma de múltiples saberes y por lo tanto la restauración integral tiene dimensiones muy complejas. Por eso nunca deben dejar en manos de alguien que no sea profesional una obra de arte. Lo que quiero enfatizar aquí es que los restauradores parten del presente, del estado de la obra cuando llega a su taller, para incidir en cambios que mejoren su estabilidad material y garanticen su conservación. Tras ese proceso, la cosa se complica, pues quiere un restaurador hacer que las piezas recuperen un aspecto más parecidos al que tuvieron en su origen. Esta no es una pregunta sencilla y he escuchado, leído y discutido muchas posibles respuestas. Los historiadores del arte tendemos a valorar las ideas de los artífices, sus actuaciones, intenciones, objetivos y maneras, más que la historia posterior de las obras, en las que el tiempo y otras intervenciones suelen modificar esos aspectos originales. Esta idea daría para discusiones muy ricas y muy complejas, que no voy a tratar a más profundidad, pero enunciar las preguntas tiene como objeto llamar la atención de ciertas diferencias disciplinares. Soy consciente, por supuesto, de que mi manera de entender y exponer estos problemas privilegia la experiencia del trabajo cotidiano y no la teoría de las disciplinas, pero creo que es importante recoger este punto de vista, que es uno entre muchos. Los historiadores del arte han redescubierto la importancia de la dimensión material de las obras. En últimas décadas se han realizado más estudios conjuntos. Los planes de estudio han vuelto a tomar en consideración estudios materiales y los laboratorios han cobrado importancia en el análisis de las obras. La historia de los cambios, la historia de estos cambios, creo, está por hacerse, pero sin duda parece inevitable que las relaciones entre la restauración y la historia del arte se estrechen nuevamente. En este punto, y lo digo con humor, hay que cuidar no caer en descubrir lo evidente. Creo necesario reiterar que debemos valorar el hecho de que ambas disciplinas se benefician mutuamente. Antes de pasar a cuestiones de observación más puntuales, quiero insistir en que la indagación de las piezas debería empezar siempre con una observación directa y lenta. Rescato aquí la propuesta de Jennifer Roberts sobre la mirada pausada.
Hasta cierto punto no es extraño encontrar aspectos de las obras que en un principio parecieran excepcionales cuando se las mira bien. Y es que si en muchos casos los descubrimos, ¿son excepcionales de verdad? ¿O solo no sabíamos que existían? No sobra decir que para la mayoría de nosotros es casi imposible ver las obras con ese cuidado y detenimiento cuando se encuentran en sus lugares de culto. Tomo estas dos obras porque las usaré como ejemplo adelante, al haber sido restauradas en la INCRIM y haber resultado, como decía, excepcionales. El caso de la Inmaculada Concepción de San Francisco de Zumba demuestra un pequeño pero significativo detalle. De entrada, es una obra realizada para un retablo que conservó mejor su colorido y detalles polícromos en la parte de atrás por estar menos expuesta a la luz solar. Pasaron varias semanas en el taller antes de que uno de los estudiantes descubriera una minúscula inscripción que de hecho no pudimos descifrar totalmente. Se trata de un esgrafiado en la parte de atrás de la escultura, casi en la base, que señala una fecha, 1749. Aunque no pudimos completar la inscripción, se alcanzaba a leer que la obra se había terminado ese año, aunque otras palabras de una frase incompleta también pueden leerse en ella. En la misma capilla, otra escultura presenta también una inscripción mucho más evidente y conocida, por lo que no la trataré aquí, además de esta mención. Solo quiero recordar que se trata de un San Francisco al que el historiador Guillermo Arce dedicó un trabajo importante indagando su firma. Pablo Amador, Mercedes Murguía, Francisco Neff y entre otros han hablado de otra escultura, esta bastante excepcional, que presenta varias firmas e inscripciones. Me refiero al San Pantaleón de la Catedral de Puebla. Y remito a sus trabajos para quien quiera adentrarse más en esta bellísima pieza. Agradezco aquí a la maestra Murguía por compartir conmigo estas imágenes y algunas de Tenancingo que presentó en un trabajo dentro de las Jornadas Internacionales de Historia del Arte Virreinal desde la Restauración y la Historia del Arte para el Museo Nacional de Escultura en Valladolid en el año 2019. Creo importante recordar que desde los primeros estudios del arte virreinal, el asunto de la autoría y la escultura fue considerada un problema. Incluso historiadores de principios del siglo XX, como Manuel Revilla, afirmaron cosas como que, abro cita, la escultura, reducida por largo tiempo a imperfectas estatuas de madera y toscos bajorrelieves de piedra, no adquiere su verdadera existencia sino hasta finalizar el mismo siglo, se refiere al XVIII, con el insigne valenciano Tolsá. Cierro cita. Por su parte, Jorge Alberto Manrique, en un texto publicado en dos ámbitos distintos, nacional e internacional, señalaba la dificultad de estudiar la escultura por varios problemas: la falta de marcos o parámetros temporales, la falta de nombres o autores y la capacidad de la escultura de transformarse, entre otros. La falta de autores se relaciona profundamente con las formas de trabajo virreinales. Es probable que, sobre todo en los ámbitos urbanos, la talla escultórica fuera realizada en un taller distinto al de que se hacía la policromía de las mismas, incluyendo el dorado. Aunque tengo la impresión de que esto no fue así en todo lo ancho y largo del virreinato, ni en todas las épocas, este es otro aspecto muy importante que tenemos que seguir estudiando. El hecho de que la separación de oficios fuera así comúnmente nos pone en problemas al querer hacer una historia del arte tradicional. Quisiera traer a colación otros dos casos que han pasado por los talleres de la ENCRIM, que tocan de paso todos los problemas que hemos señalado hasta ahora: la mirada desde fuera o desde dentro, la autoría, la capacidad de la escultura para transformarse. El primero, y por falta de tiempo apenas lo mencionaré, es el caso de un Cristo articulado de Cuautlalpan. Durante su restauración, y perdón que no tenga fotografías y datos precisos, pero la pandemia nos tiene trabajando en casa, se pudo comprobar que tenía rastros de intervenciones anteriores antiguas. Estas tenían que ver con las articulaciones, por lo que se planteó la hipótesis de que se había transformado. Las estudiantes pudieron, además, descubrir que dentro de la boca tenía un papel que con trabajo pudieron sacar. En este había un texto que señalaba que Cristo había sido restaurado.
en una fecha precisa por un escultor concreto. Este había considerado importante dejar rastros de su labor y explicar la transformación de la pieza, pero al mismo tiempo, esta huella no está a la vista de todos. En este sentido, también hablaré de una de las obras que más sorpresas nos han dado desde que trabajo en la escuela. Se trata del Cristo de la Catedral de Tenancingo, que veíamos a lo lejos antes y del que, como les decía, habló la maestra Murguía. Desde el punto de vista formal y estilístico, veíamos elementos muy particulares. En algunas partes de la obra nos parecían muy cercanos a otros Cristos crucificados novohispanos del siglo XVIII. La insistencia en la sangre, la carne, los huesos, el dolor. En tanto, otros detalles nos hacían pensar que era de finales del siglo XIX. La corrección anatómica, por ejemplo, en las caderas, que se ven justamente con la forma en la que está sujeto el cendal, y otros elementos de la policromía. En la escuela suelen hacerse estudios radiográficos de las piezas y pronto una radiografía de su cabeza nos reveló algo inesperado en su interior, una botella. A la radiografía siguió una tomografía que con más detalle nos dejó ver que la pequeña botella tenía algo en su interior. Después de discusiones, la valoración del estado de la pieza y la posibilidad de desprender la mascarilla sin dañarla, se decidió abrirla, y esto nos permitió conocer los papeles que estaban dentro. Los documentos más viejos, de 1779, contaban que una cofradía había donado el dinero para la manufactura del Cristo. Se anotaron en uno de los papeles los nombres de cada uno de los donantes y posiblemente el del autor material de la pieza. Perdón. En 1905 se decidió que la imagen tendría que ser renovada. Quizá había sufrido daños. El escultor encargada decidió también modificar ciertos aspectos de la talla. Mientras trabajaba, encontró unos papeles en la llaga del costado, que en ese momento ya estaban un poco dañados, por lo que transcribió su contenido. Además, escribió otro texto donde cuenta que ahora él se sumaba a la historia. Decidió meter los papeles viejos, los nuevos y una estampa de la Virgen en la botella en la cabeza, dejando otra vez una constancia oculta de estos autores. Los nombres de los estudiantes y de casi todos los profesores involucrados fueron también escritos en unos papeles que ahora viven dentro de la misma botella en la cabeza del Cristo. La pregunta que flota en el aire es: ¿cuántos papelillos dejados por sus autores, restauradores o actores sociales más estarán en las bases, bocas, llagas, reversos o cabezas de las esculturas novohispanas? ¿Cambia en este hecho de que tengamos estos datos la concepción de la historia de la escultura novohispana? Aún me quedan dos casos que quiero contarles antes de concluir. El siguiente tiene que ver con otro hallazgo, también dentro de la cabeza de otra pieza, pero de naturaleza muy distinta, pues ahí no había pretensión alguna de dejar explícitamente datos acerca de sus autores. Se trata de una imagen de San Francisco proveniente del templo de Juchitepec, también Estado de México. La escultura llegó en un estado precario, como vemos aquí. Pronto fue evidente que algunas partes, en particular del brazo, parecían estar hechas de pedazos de otra escultura, pues estaban policromados en partes que habían quedado ocultas posteriormente y que ahora se veían por una enorme rotura. La cabeza estaba muy suelta y al moverla para fijarla eventualmente de nuevo, se descubrió que en su interior estaba formado por fibras y papeles de distinta naturaleza. Un códice pictográfico, seguramente tributario, con inscripciones también en español, y fragmentos de papel europeo. Quizá no sobre insistir en que desde hace mucho hemos desterrado la idea errónea de que los códices
se guardaban al interior de las obras escultóricas para conservar un carácter sacro religioso prehispánico. En esta obra, como en otras estudiadas por Pablo Amador, queda claro que se trata de papel de carácter profano con cuentas fiscales y de reuso. Interesante fue que en este caso pudimos, por los fragmentos de papel europeo, también de reutilización, acercar una fecha a su factura. Pudimos observar la imagen de un santo y palabras en latín. Se trataba de una bula de cruzada que seguramente había perdido su vigencia 2 años después de haber sido expedida. Por suerte, entre los fragmentos también estaba parte de un escudo de armas pontificio, suficientemente grande para poder identificar al papa que la había otorgado. Esto pone en evidencia que la escultura debió de haber sido realizada poco después de 1619. Esta fecha nos permitió cruzar la información visual que proporcionaban los motivos decorativos, lo cual en el futuro podrá servir de referencia para fechar otras obras. Esta escultura también fue llevada al hospital para realizarle una tomografía. Sin embargo, dejaré que esa historia sea contada en otra ocasión por otras personas, pues también se encontraron cuestiones de factura realmente interesantes en su interior. Nuevamente, la información de sus papeles ha quedado invisible a la mirada externa, lo que confirma que mirar desde afuera deja de lado importantísimos datos y huellas históricas que cambian la manera en la que entendemos las obras. El último caso del que hablaré hoy es el más famoso, quizá, de la restauración de la escuela. Nuevamente nos deja más preguntas que respuestas. Se trata de un Cristo de la Paciencia, también de Cuautlalpan. Esta escultura procesional representa un momento en el que Cristo se encuentra solo y triste después de haber sido golpeado y coronado con las espinas. Mirado desde fuera, destacaban sus cualidades estéticas de gusto dramático, con policromías ricas en sangre e inclusiones de hueso para las heridas de la mejilla, las rodillas y las uñas. La sorpresa surgió nuevamente cuando se sacaron radiografías y fueron vistas e interpretadas por la doctora Josefina Bautista, antropóloga física, quien detectó su inusual característica. Los dientes de esta escultura son dientes humanos, lo que puede distinguirse claramente en las imágenes radiográficas. La noticia nos sorprendió a todos. ¿Qué significado tienen que este Cristo ostente dientes humanos? Dientes que además no son protagónicos en la obra. He de decir que no pudimos hacer una indagación histórica demasiado profunda y por lo tanto ha quedado en espera de que alguien dedique sus esfuerzos a su interpretación. Las preguntas nos hicieron esperar. ¿Se trató de los dientes de una persona que se los quitó para ponerlos en Cristo? ¿O más bien pertenecieron a un cadáver? ¿Eso es algo que el comitente pidió? ¿El escultor podría haber tomado la decisión? De nuevo, ¿qué significado tiene? En este caso es evidente que la historia del arte y la restauración deben acercarse a otras disciplinas como la antropología, que quizá también diría mucho sobre el tema. La noticia de los dientes del Cristo de la Paciencia prendió como reguero de pólvora. Después de notificarse la identificación a los medios de Lina, se replicó por todos lados. Revistas de escándalo publicaron su foto junto con otras de chisme o asesinato. La mataron en el baño. Es la foto de contraportada de la imagen que pongo aquí. Mientras que en los pasillos de la escuela corría la noticia también y la gente se acercaba a verla, noticiarios de televisión, periódicos nacionales e internacionales y blogs de arte macabro y espanto replicaban la nota. Para los feligreses del templo no hubo consideración ni explicación suficiente. Ellos estaban sorprendidos como todos, pero no para bien. ¿Qué podían hacer con este dato? Ideas finales. He querido hacer varias llamadas de atención, principalmente a mis colegas historiadores del arte, y en particular a los que estudiamos escultura virreinal.
Tenemos que tomar conciencia absoluta de la importancia que tiene el estudio profundo de la obra, desde su factura, tecnología, materialidad y conservación. Ignorar estos aspectos es como andar medio a ciegas en un camino ni liso ni recto. Debemos acercarnos a los profesionales y a las disciplinas que hacen posible estas miradas desde dentro, con respeto y humildad, para aportar y no solo tomar. Deseo también que los restauradores tiendan puentes con nosotros, pero más aún que sigamos construyendo juntos metodologías que nos permitan interpretaciones más ricas, sin prejuicios. El pasado tiene mucho que decir del presente. Entender más profundamente las condiciones de creación particulares de las esculturas por medio del estudio de los aspectos formales, simbólicos, tecnológicos, matéricos, estéticos y artísticos de aquellos que dedicaron su vida a realizarlos, nos permite entender también mejor las pulsiones humanas de sus usuarios, que vertieron en las esculturas sus oraciones y su fe. La mirada de la historia del arte académica y profesional tiene mucho que decir de estas formas de crear y usar las piezas. La restauración, además de permitir a los objetos su permanencia, también implica una mirada profunda al conocimiento de las piezas. Iluminar con el entendimiento de las dos disciplinas hará también que llegue a nosotros esa luz que a veces parece a punto de apagarse. Espero que dejemos las separaciones infructuosas atrás en aras de dejar prendidas esas llamas. Muchas gracias por su atención.